Que la honra y la gloria sea para Dios en este día jueves, un jueves muy especial en donde Dios nos ha regalado una mañana bastante fresca, una mañana hermosa con sus rayos de sol, quien calienta la tierra y esos rayos son los que le dan vida a todos los seres vivientes sobre esta tierra. ¿Cuántos estaremos agradecidos a Dios en esta mañana por lo que Dios nos ha concedido, la vida, y en su gran mayoría Dios les ha permitido la vida también, la salud por sobre todas las cosas? Estos días de esta semana, a partir del día martes hasta el día de hoy, el Señor me ha tenido con victoria, a pesar de que he pasado 2 días con sufrimiento, con dolor en el cuerpo, pero Dios es fiel y Dios me tiene hasta en estos momentos con bendición. Así es que, mis amados hermanos, es motivo de darle la gloria a Dios en este día, porque nos permite también entrar ahí donde usted habita a través de esta plataforma de Facebook, para poder juntos seguir estudiando la palabra del Señor, quizás no de muy de mañana, pero a las 7 de la mañana creo que es un momento muy especial para que juntos podamos estudiar esa hermosa palabra del Señor. Así es que gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por nuestras vidas, y que el Señor añada durante el resto de este día sus bendiciones para cada uno de ustedes y para con cada uno de nosotros. Así es que vamos a iniciar este tema, este tiempo de estudio con un pequeño tiempo de oración en gratitud por lo que el Señor nos ha concedido el día de hoy. Una mañana muy especial en donde podemos también tener la oportunidad de poder recordar todas aquellas cosas que hemos vivido como familia, como las reuniones que hemos tenido como familia. Son reuniones muy especiales, el motivo por qué recordar siempre de esos tiempos que el Señor nos ha regalado. Así es que oremos, mis amados hermanos, en esta mañana especial. Padre bendito, te estamos muy agradecidos por la vida, por la salud que tú nos concedes. Te damos gracias, Señor, por este día jueves que nos has regalado, que ya lo estamos viviendo y que ya estamos disfrutando de tu presencia, Señor bendito. Gracias te damos, porque no solamente disfrutamos de tu presencia, sino que también empezamos a disfrutar de esas bendiciones que tú tienes preparado para cada uno de nosotros a esta hora de la mañana. Y también te agradecemos por las provisiones que ya has preparado para nosotros como familia. Gracias te damos también, Padre bendito, por ser parte de una membresía de una iglesia donde podemos tener el privilegio de poder convivir, donde podemos compartir, donde podemos, Padre bendito, todos juntos a adorarte en esos lugares que tú has establecido para asentarse una iglesia, y que esta iglesia, donde quiera que esté asentada,
pueda reflejar siempre la luz de Jesús sobre este mundo que anda en total oscuridad. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones recibidas ya en este día, y creo que este programa de devocional es parte de las muchas bendiciones que tú nos has concedido, Padre bendito. En tus manos dejamos a todos los hermanos y hermanas que ya están conectados o que se van a conectar en el transcurso de este devocional, o posiblemente mirarán más adelante este video, este devocional, este estudio. Y Padre bendito, en tus manos estamos, nos abandonamos, confiando de que es tu palabra la que tiene el poder. La palabra tiene el poder para poder bendecirnos en nuestra vida espiritual. Así es que resaltamos en esta hora la palabra tuya, porque es fiel y digna, dice el apóstol Pablo. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias a Dios porque estamos ya conectados a este tiempo de estudio, de devocional de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Maybe Barrios, que nos está contemplando en esta hora, y que también vamos a estudiar en este tiempo la palabra del Señor. También está conectada nuestra hermana Milde Salik de Ortiz, que está también con nosotros a esta hora de la mañana. Nuestra hermana escribe este mensaje. Bendiciones, hermano pastor, Dios siga sosteniendo su vida. Gracias por la oración, nos bendice grandemente. Mis hermanos y hermanas, cómo quisiera uno estar totalmente sano, ¿verdad? El deseo está siempre de poder transmitir estos devocionales, pero debido a la situación en que vivo, pues tuve que hospitalizarme en estos días que pasó, porque la crisis fue demasiado fuerte, dura, pero es una experiencia, es un tiempo en donde uno puede experimentar que aún en medio de nuestros profundos dolores, Dios está con nosotros. Para mí fue un tiempo muy difícil estar en un hospital y allí experimentar profundamente los dolores que a medianoche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, entrando las enfermeras, que aún estando en un hospital se sienten los enfermeros impotentes porque no lo pueden ayudar a uno en esos tiempos de dolores. Pero pude experimentar, mis amados hermanos, en este tiempo de dolor, la presencia de Dios aún en medio de los dolores, en medio del sufrimiento. Yo le decía, Señor, el único quien puede ayudarme eres tú, Padre, y sé que tú estás conmigo. En medio de gritos quizás, no quizás, sino me llevó a gritar los dolores. Son dolores exagerados, insoportables, pero en medio de mis gritos yo decía, Señor, tú estás conmigo. Y sé, Señor, de que eres tú el quien puede calmar estos dolores. Y gracias a Dios, estoy en mi casa, establecido, controlado, a través de la ayuda de los médicos, la ayuda de los enfermeros, y Dios usó a las personas. Y creo que Dios siempre estará con nosotros en medio
nuestro sufrimiento. Confiemos en Él, viajemos nuestra vida cristiana sobre esta tierra en santidad, que es un tanto difícil el poder lograr una total santidad sobre esta tierra, porque hay luchas, hay batallas, pero tenemos que viajar sobre esta tierra en santidad. Por eso ha surgido esta serie de mensajes en esta mañana. Pertenecemos a Jesús, le pertenecemos a Jesús, y como pertenencia de Jesús, mis amados hermanos, tenemos que andar siempre en santidad. El tema a iniciar en esta mañana es un tema que le he titulado Apartados para Jesús. Apartados para Jesús. Es un tema en donde debemos de viajar en primera clase. Y viajar en primera clase es viajar en santidad. Es necesario que todos los que pertenecemos a Jesús viajemos sobre esta tierra en santidad. Hay problemas, hay luchas, tenemos luchas en contra del mundo, tenemos luchas en contra de Satanás y tenemos luchas a cada día, a cada momento en contra de nuestra carne. A veces estos tres enemigos interrumpen nuestro viaje. Estos tres enemigos hacen que nuestro viaje en santidad no sea placentero sobre esta tierra. Pero por esa razón es de que el Señor ha puesto en mi mente y en mi corazón esta nueva serie de estudios de la palabra del Señor. Viajando en santidad. ¿Por qué razón? Porque somos apartados para Jesús. Y quisiera que abramos la palabra del Señor como base bíblica de este viaje. Lo tengo ahí en Génesis, en su capítulo en su capítulo número 14, perdón, es el número 15. Perdón, hermanos, es el capítulo 13 de Génesis. Tomemos las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, y busquemos entonces allí en Génesis, en su capítulo número 13. ¿De dónde surgió el tema bíblico? Porque todos nuestros temas que todos los temas que exponemos deben de ser temas extraídos de la palabra del Señor. Y todos los temas que son extraídos de la palabra del Señor, pues son respaldados por la misma palabra. Así es que no podemos inventarnos temas que no tengan nada que ver con el principio bíblico. Un buen tema de estudio, un buen estudio de la palabra del Señor es todo aquel que tiene temas sacados de la misma palabra del Señor. Así es que no podemos tener que inventar temas que nada que ver con el principio bíblico, sino, mis amados hermanos, cuando hablamos temas que surgen de la palabra, la misma palabra lo va a respaldar. Así es que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a los tiempos en que estamos viviendo, porque hay tantas enseñanzas el día de hoy que no son sacados de la misma palabra. Y esa palabra
que esos temas que no son sacados de la palabra han sacado a muchos seguidores de Jesús de poder tener un viaje de primera clase sobre esta tierra. Los han sacado y los han llevado a prácticas, a principios no bíblicos sobre esta tierra. Así es que hay que tener mucho cuidado qué es lo que estoy escuchando, y por esa razón es de que la misma palabra del Señor me enseña que todo lo que yo voy a escuchar, todo lo que yo voy a escuchar de otras personas, sean avalados por la misma palabra del Señor. Así es que entonces iniciemos esta nueva serie, Apartados para Jesús. Y como somos apartados para Jesús, tenemos que tener sobre esta tierra entonces un viaje de primera clase, y ese viaje de primera clase tiene que ver con viajar en santidad. Veamos entonces la base que tenemos para este estudio. Si usted ve en Génesis, en su capítulo número 13, se repiten 2 veces la palabra viaje. Dice en el versículo número 1 al 3, y dice de la siguiente manera: Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot, y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte al Negev. Subraye por favor, mi hermano, la palabra viajó, que es el punto esencial de este tema, apartados para Jesús. El ser apartado para Jesús es saber viajar sobre esta tierra en primera clase. Ahora veamos cómo se repite la palabra, y dice en el versículo número 2, Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Versículo número 3 dice: desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel, y armaron sus carpas entre Betel y Ahí, donde habían acampado antes. En el versículo número 3 se vuelve a repetir la palabra viajando. Entonces, en estos 2 versículos es lo que queremos que nosotros, mis amados hermanos, podamos entender de que si somos apartados para Jesús, la vida en este mundo es como un viaje. Usted y yo estamos viajando sobre esta tierra y somos peregrinos, al igual que Abraham. Somos peregrinos viajando sobre esta tierra. No nos quedaremos sobre esta tierra por una eternidad, no. Nuestro viaje es un viaje corto, aunque lleguemos a tener los 90 años como la Biblia nos enseña, que para nosotros puede ser un largo viaje, pero para Dios es un viaje corto, porque es clara la palabra cuando nos dice que para Dios un año es como 1000 años, y 1000 años como un año. Entonces la vida que tengamos sobre esta tierra es una vida corta. Y nosotros que somos apartados para Jesús, tenemos que estar viajando en primera clase. En otras palabras, tenemos que viajar en santidad, apartados solo para Jesús. Y como decía al inicio de este video, hay luchas, hay batallas, hay dolor, hay sufrimiento.
Pero tenemos que estar viviendo en santidad. ¿Por qué razón? Porque somos de Jesús. ¿Y cómo poder viajar en una forma placentera? ¿Cómo poder viajar en primera clase? Veamos el versículo número 4. Subraye el versículo número 4 de Génesis 13, porque eso es muy importante, muy necesario que nosotros lo sepamos. ¿Cómo poder viajar en santidad en primera clase? Dice el versículo número 4. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar. ¿Se recuerda usted del tema que hablamos, cómo poder alcanzar la paz de Dios? Y uno de los últimos mensajes que dimos era levantando altares donde quiera que vayamos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de adorar, de rendirle alabanza al Señor. Ahora con este nuevo tema, viajando en santidad, ¿cómo poder viajar en primera clase viviendo en santidad? Y vivir en santidad es rendirle alabanza, adoración al Señor. No hay otra forma. ¿Cómo poder viajar sobre esta tierra, sobre este mundo? En primera clase. No hay otra forma más que solo rindiéndole alabanza y adoración al Señor. Oiga lo que dice aquí, la forma como viajó Abraham. Se trasladó de un lugar a otro, llegó al Negev y ahí encontró el altar que él había levantado cuando llegó por primera vez. Y ahí adoró al Señor, dice el versículo número 4. Mis estimados hermanos, no nos olvidemos los altares que hemos levantado, que son altares para adorar al Señor. ¿En dónde usted ha levantado un altar para adorar al Señor? En su casa, en su hogar. Reúna a su familia. Aquí Abraham viajaba juntamente con su familia y juntamente en cada lugar donde él llegaba siempre encontró el altar que anteriormente había construido, había levantado para adorar al Señor y volvió a regresar y encontró los altares y volvió a adorar, volvió a alabar el nombre del Señor. Porque, mis amados hermanos, era un hombre apartado para Dios. Igual nosotros, mis amados hermanos, si usted ha levantado un altar ahí en su casa, adore juntamente con su familia. Alabe al Señor juntamente con su familia. Si usted ha levantado un altar ahí en su negocio, adore al Señor ahí en su negocio. Si usted ha levantado un altar ahí en su taller, adore al Señor allí en su taller, alabe al Señor allí en su taller, porque es la forma como usted y yo vamos a estar viajando de primera clase en este mundo, adorando y adorando y alabando el nombre del Señor, porque somos apartados para Jesús. Si usted ha levantado un altar allí donde usted ejerce su profesión, adore al Señor ahí donde usted está ejerciendo su profesión. Adore al Señor. A mí me gusta mucho cuando llego por ejemplo, hoy que estoy llegando a muchos lugares donde me están atendiendo. Por ejemplo, hay clínicas donde se adora al Señor. Hay clínicas donde se adora al Señor.
Hay clínicas, en lugar de mostrar revistas, donde se hable de la salud, que todo eso es bueno. Pero he encontrado clínicas donde está lleno de pura literatura cristiana, que eso no se ve en cualquier sanatorio, en cualquier clínica de médicos. Se ven otras cosas, pero es de admirar a esos, a esos médicos o a esas clínicas donde asisten personas, donde trabajan personas, que han levantado un altar y que muestran ahí su adoración a cada persona que entran en esas clínicas. He entrado a lugares donde están vendiendo productos de la canasta básica. He escuchado música de adoración al Señor. He escuchado música de adoración. Mis amados hermanos, es la forma como usted y yo podemos caminar sobre esta tierra de primera categoría, de primera, adorando y alabando el nombre del Señor Jesús. Así es que qué interesante es ver los viajes de Abraham. Él viajó y su propósito era siempre de buscar los altares, de buscar dónde poder adorar al Señor. Alabamos al Señor porque también el Señor ha levantado altares a través de la iglesia. Solo ahí con nosotros en el sector 3 hay muchos altares levantados. Y esperamos que el viaje de cada cristiano sea de ir y buscar ese altar que Dios ha levantado a través de todos los creyentes, a través de todos los hijos de Dios, y que lleguemos a la casa del Señor con esa intención de poder adorar y servirle al Señor. Mis amados hermanos, ahorita estoy solamente en una introducción del tema apartados de Jesús. Y quisiera seguir dando esta introducción desde el punto de vista bíblico. Encuentro, mis amados hermanos, otra forma de adorar, ahorita hablando de que Dios le ha levantado altares en diferentes lugares. Solamente en el sector 3 está la Florida. En la Florida hay 2 iglesias, hay 3 iglesias en la Florida. En las otras colonias, como por ejemplo en San Francisco, está en San José Las Rosas, está otra iglesia, etcétera. Podemos nombrar un montón de altares que el Señor ha levantado. Pero la pregunta es, mis amados hermanos, ¿en verdad, cuando usted y yo nos acercamos a esos lugares de adoración, de alabanza, en verdad estamos viajando en santidad, mis amados hermanos? ¿Cómo estoy viajando como creyente cuando yo busco al Señor en su casa de adoración y de alabanza? Y yo quisiera hablar un poquito de esta introducción basados a Números en su capítulo número 14. Y lo que encuentro, para no alargar esta introducción y quedarme solo en el capítulo 14 de Números, pero ahí encuentro lo siguiente. Entonces dice en el versículo 1 hasta el versículo número 4, dice: entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón.
si también solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban porque el Señor no nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras se llevaron como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y se dice la palabra del Señor. Perdón, hermanos, como que hubo una pequeña interrupción ahí en este video. Pero dice en el versículo número 4, mire, mientras que la gran mayoría, oiga esto, mientras que la gran mayoría se quejaban y se quejaban a gritos, se lamentaban por la situación en que estaban viviendo, tenían angustias de morir, la gran mayoría tenía desesperación y llegaron a tal grado que dijeron en el versículo 4, mejor escojamos a un nuevo líder y que regresemos a Egipto. Aquí surgió un tema nuevo que le puse, no seas del montón. Así le puse a un tema que el Señor me regaló también. No seamos del montón. Mis amados hermanos, ¿por qué razón? Porque el montón no le pertenecen a Jesús. Porque el montón no están viajando en primera clase sobre esta tierra. Aunque estemos muchas veces, miren, por eso hay muchos términos que dicen, pero si este hermano lo vi, la forma como él adoraba al Señor, y sin embargo, regresó al mundo. Otros dicen, pero yo vi al hermano cómo le servía al Señor. ¿Y cómo es posible que ya esté en el mundo otra vez? Es que miren, mis amados hermanos, el poder adorar al Señor no significa que usted esté caminando sobre esta tierra en primera clase. ¿Por qué? Porque somos del montón. El poder servirle al Señor todo el tiempo, mis amados hermanos, no significa el poder, el estar sirviéndole al Señor, no significa que esté caminando sobre esta tierra en primera clase. No, mis amados hermanos, sino tiene que ver con una verdadera santidad. Mire cuántos en verdad en este momento, en el capítulo 14 de Números, estaban entregados en santidad a Dios, en santidad a Jesús, en santidad al Señor. Oiga lo que hicieron apenitas 2 hombres en medio de mucha gente. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron en rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dice el versículo número 6. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Josefo, de Jefones, se rasgaron la ropa y dijeron
a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluyen leche y miel. Miren, mis amados hermanos, primero, ¿quiénes se arrodillaron? ¿Cuántos se arrodillaron ante Dios? Solo 2. Mientras que el montón que hacían, se quejaban por lo que estaban viviendo. Se quejaban por su dolor. Se quejaban por la situación precaria en que estaban viviendo. El montón no experimenta el viaje de primera clase en santidad. Somos poquitos los que experimentamos en verdad este viaje en santidad en primera clase. ¿Por qué? Porque nuestra santidad no depende de mi servicio al Señor, sino depende de cuántas veces me arrodillo en oración al Padre Celestial. Allá Abraham nos muestra que sus viajes eran placenteros, porque era una entrega de adoración y oración al Señor. Y aquí no solamente en Números nos muestra que Moisés y Aarón cayeron en tierra en oración. Mis amados hermanos, encuentro otros 2 hombres de los 12 que fueron a investigar la tierra. De los 12, 10 que eran parte del montón dijeron: no podemos. Es cierto que hay leche y miel, pero hay altas murallas, hay gigantes que ante ellos somos como langostas. El montón siempre se va a creer una langosta sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque su viaje sobre esta tierra no es un viaje placentero, no es un viaje en santidad, sino que es un viaje, entre comillas, un viaje cristiana, quejándonos, rebelándonos, y llegamos hasta el punto a decir: cambiemos de líder y regresémonos a las prácticas de Egipto. Mientras que los poquitos se entregan a una verdadera adoración. Dice en el versículo número 10, hablando de los únicos 2 de los 12 que fueron a investigar la tierra. Dice en el versículo número 10 qué hacía la comunidad o qué hacía el montón. Sin embargo, dice, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos, y negaré que son míos, y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande, más poderosa que ellos. ¿Qué pasa con el montón?
El montón son olvidados por Dios. El montón pueden ser destruidos por Dios. Y vamos a tener un tiempo donde vamos a hablar, donde el apóstol Pablo dijo que todo aquel que bebe la copa y el pan indignamente, mis amados hermanos, es condenado a muerte. Pablo dijo, muchos han muerto por esta causa. ¿Por qué razón? Porque somos del montón. ¿Por qué razón? Porque no tenemos un viaje de primera clase en santidad sobre esta tierra. Y este capítulo 14 de Números me hace recordar que hay dos viajes sobre esta tierra. Hay dos puertas, dice allá en Mateo. La puerta angosta y la puerta ancha. La puerta ancha es un viaje donde hay libertinaje, donde hay libertad para hacer todo lo que nosotros querramos hacer. En cambio, pero quiero decirles que en esa puerta ancha no hay control, no hay disciplina. En este capítulo 14, donde está un montón, no hay disciplina, no hay un orden, sino hay un desorden espiritual. Y eso es la puerta ancha que nos muestra allá en el Nuevo Testamento. El viaje por la puerta ancha es un viaje donde no hay disciplina, donde no hay orden, es un viaje de mucho placer carnal. En la puerta ancha es una puerta donde sí hay disciplina. Y por eso aquí, mis amados hermanos, a partir del versículo 10 hasta el versículo número 12, Dios aplicando la disciplina. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque Dios demanda de nosotros una íntima relación que usted y yo debemos de tener siempre en nuestro viaje de primera clase. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Porque somos apartados para Jesús. No sé cómo estoy de tiempo, mis amados hermanos, pero vamos a ver acá la hora. Todavía me quedan algunos minutitos. Mis amados hermanos, ahora quiero trasladarme allá en Romanos, en su capítulo número 1, en donde vemos lo que hace el montón, donde vamos a contemplar, mis amados hermanos, lo que hace el montón el día de hoy, actualmente. Y por esa razón, en este capítulo 1 hago la pregunta: ¿cómo está usted viajando sobre esta tierra? ¿Cómo está viajando su familia sobre esta tierra? ¿Cómo están viajando sus hijos sobre esta tierra? Voy a ir allá en Romanos porque quiero finalizar esta introducción de este nuevo tema, apartados para Jesús, de la siguiente manera. En Romanos, en su capítulo número 1, encontramos lo que hace el montón. Dice en el versículo número 21 del capítulo 1 de Romanos: es cierto,
Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarle como Dios ni darle las gracias. ¿Qué hay ahí, mis amados hermanos? No hay disciplina. No hay un orden espiritual. Por eso yo le hacía la pregunta a mis amados hermanos, ¿cómo es su viaje? ¿Cómo viajó Abraham juntamente con su familia, adorando y orando? Dije, orando al Señor. ¿Será que usted y su familia están viajando como Moisés y Aarón, que doblaron rodillas en oración, en búsqueda de su Padre en medio de las circunstancias en que estaban viviendo? Su familia está viajando en primera clase, sus hijos están viajando en primera clase, como viajó Caleb y Josué, animando al pueblo, fortaleciendo al pueblo, diciéndole al pueblo, sí hay gigantes, sí hay paredes, pero si Dios está con nosotros, nosotros seremos más que vencedores. ¿Estaremos viajando así? ¿O estaremos viajando como ahora el apóstol Pablo está diciendo, lo que hace el montón, lo que hace el mundo sobre esta tierra? Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, afirmando ser sabios, pero no se convirtieron completos. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos y ellos mismos se hicieron conforme de simples mortales, de aves, de animales y cuatro patas y de reptiles. Eso es lo que hace el montón. ¿Por qué? Porque no hay orden espiritual. Porque no hay disciplina espiritual de adoración y de oración en nuestra vida. No seamos del montón, hermanos. Seamos del grupo mínimo. Y del grupo mínimo es el que viaja de primera clase en santidad. Ahora oiga lo que dice en Jeremías, y con esto termino porque voy a tener un momento de oración. Allá en Jeremías, en su capítulo, vamos a ver, en Jeremías, en su capítulo número 2. Y oiga lo que es viajar en primera clase, en santidad. Dice en el versículo número 2 de Jeremías capítulo 2, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo, oiga esta palabra, este verbo de Jeremías, o sea, el mensaje de Dios. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme. Dios aquí hablándole al pueblo. Dios aquí
manifestando en primer lugar en este capítulo cómo era el pueblo de Israel. Era un pueblo que viajaba en primera clase. Era un pueblo que caminaba sobre esta tierra en santidad. Era un pueblo que ansiosamente buscaba el poder complacer a Dios. Por eso yo le preguntaba cuando me trasladé a Romanos, ¿cómo está viajando su familia sobre esta tierra? Ahora con base a Jeremías, ¿usted y su familia está complaciendo a Dios? ¿Usted y su familia está viajando en primera clase? ¿Usted y su familia está viajando sobre esta tierra sabiendo que son apartados para Jesús? ¿Cómo lo debo de demostrar? Debo de demostrarlo. Debo de demostrar ante Dios que deseo complacerle. Lo estaremos logrando. ¿Complacemos al Señor en nuestra vida cristiana? Esto solo usted y yo podemos tener la respuesta, porque solo usted y yo conocemos nuestro corazón. Solo usted y yo sabemos cómo estamos viajando sobre esta tierra. Solo usted y yo sabemos si estamos viajando en la puerta ancha o en la puerta angosta. Solo usted y yo lo sabemos. Y oiga lo que dice, cómo Dios ve al inicio al pueblo de Israel. En su segunda parte dice, cuando era una joven recién casada. Dios ve aquí al pueblo de Israel como un pueblo amante a Dios. Un pueblo que busca el poder complacer a Dios. Entonces Dios lo ve como una novia. ¿Cómo nos estará viendo el Señor Jesús, mis amados hermanos, durante nuestro viaje sobre esta tierra? ¿Nos estará viendo como una novia? ¿O somos del montón? Mis amados hermanos y hermanas, pensemos en esto, en este pasaje ya para finalizar. Y dice cuando Dios ve al pueblo de Israel como una novia, dice a continuación, ¿cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados? En la Reina Valera dice, me seguías aún en el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Hay resequedad. En el desierto no hay siembras. O sea, en otras palabras, dice, eres como la joven que me seguías a través de lugares desolados. Dios está diciendo, tú me seguías aún hasta en lugares donde no se puede sembrar. O sea, vemos la fidelidad del pueblo de Israel. ¿Cómo estaremos viajando sobre esta tierra, mis amados hermanos, siéndoles fiel al Señor? Aunque haya, como dice allá en Habacuc, mis amados hermanos, aunque haga falta la sementera, aunque hagan falta las uvas, aunque hagan falta las vacas, aunque haga falta lo que haga falta, con todo esto yo te alabaré. Y aquí en Jeremías, Dios está preguntando a cada uno de nosotros, ¿le somos fieles al Señor aunque estemos pasando por los momentos más desolados de nuestras vidas? Me encanta lo que dice el versículo número 3, que
es lo que Dios quiere. Que nosotros tengamos un viaje de primera clase en santidad al Señor, mis amados hermanos. Dice en el versículo 3, en esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Mis amados hermanos, por eso todos los pasajes que he mencionado es apenas una introducción de esta nueva serie de mensajes apartados para Jesús. Y ya quiero finalizar porque ya la campana me sonó. Mis amados hermanos, si en realidad nosotros somos apartados para Jesús, debemos de caminar sobre esta tierra, debemos de viajar sobre esta tierra en santidad, consagrados al Señor. Porque oiga esto, lo que dice en el versículo número 13. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, o sea, Dios aquí protegiendo a su pueblo, a sus hijos. Y todos aquellos que intentaban lastimar a su pueblo eran hallados culpables. Y oiga lo que dice en lo último. Y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. El Señor defendiendo a su pueblo. El Señor protegiendo a su pueblo. Pero, ¿por qué los protege? Porque son consagrados a Él. Mis amados hermanos, esta es una promesa para usted y para mí también. Viajemos sobre esta tierra en primera clase. Si somos apartados para Jesús, viajemos en santidad, que es un viaje placentero. ¿Por qué? Porque es un viaje de primera clase, donde hallaremos, mis amados hermanos, una íntima relación con Dios. Y segundo, Dios nos bendecirá. Dios nos protegerá, Dios nos bendecirá y Dios estará con nosotros hasta el fin de nuestras vidas. Mañana entramos con el primer punto, si así Dios lo permite, porque mi salud no está estable. Pero si no podemos el día de mañana, podemos otro día. Pero si Dios permite, entraremos al primer tema que dice: mantener mi santidad implica cuidar los pequeños detalles. Ese es el primer punto. Si yo estoy viajando en primera clase sobre esta tierra, esto implica cuidar los pequeños detalles. Que el Señor nos dé la salud y nos dé la oportunidad para que usted y yo juntos podamos vivir en santidad y juntos podamos viajar sobre esta tierra, mis amados hermanos. Así es que vamos a permítanme, mis amados hermanos, a ver lo siguiente. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Sandra Anzueto. Gracias, mi hermana, por estar con nosotros en esta mañana. Está nuestro hermano también Osvaldo desde Hualán Morales. Nuestro hermano está viéndonos allá. Bienvenido, mi hermano. Juan de León también nos está viendo desde Estados Unidos. Hermano Alex Antonio Izcaquic, bienvenido, mi hermano, a este devocional.
Mi hermana Vita, Dios le bendiga, también está con nosotros y nos dejó este mensaje. Buenos días, hermano, Dios lo bendiga y fortalezca. También a su amada familia, gracias por la invitación a vivir fiel a nuestro Dios. Gracias, mi hermana Vita, estamos ahí con apenas la introducción de esta nueva serie de mensajes apartados para Jesús. Hermano Alex Antonio Iscaquí, gracias y nos está viendo. Bueno, ya lo vimos. Nuestra hermana Guadalupe Morales también nos está viendo. Yadira Herrera, mucho gusto de saludarla, mi hermana. Dios le bendiga y qué bueno que esté con nosotros en esta devocional de estudio de la palabra del Señor. ¿Quién es Yadira Herrera? Bueno, nuestra hermana Yadira Herrera fue una de nuestras adolescentes, nuestras primeras adolescentes en Candelero Alumbrando, cuando estuvimos pastoreando ahí en Candelero Alumbrando. Es hija de nuestro hermano Rafael Herrera, es nieta del pastor Herrera, en aquel entonces se llamaba nuestro hermano Rafael Herrera. Así es que bienvenida, mi hermana Yadira Herrera. Muchas gracias por el mensaje, hermano pastor, dice en su mensaje dado. Así es que le damos la bienvenida a esta hora del día también. Gracias, mis amados hermanos y hermanas. A todos los que se lograron comunicar o se lograron conectar a este devocional que tengo acá, que son 11 hermanos los que están conectados. Algunos aparecen en el chat, pero otros solo nos están viendo a través de Facebook. Así es que, mis amados hermanos, gracias por estar a esta hora conmigo en el estudio, en este devocional. Dios les bendiga, Dios les prospere. Dios haga caer mucha bendición sobre su familia y que en este día disfruten de las multiplicaciones de bendiciones que caerá sobre cada uno de ustedes. Si sus hijos están trabajando fuera de casa, con fe, mis amados hermanos, digan allí en su corazoncito, en su mente: estoy seguro que mis hijos están siendo muy bendecidos por ti, Padre bendito. Nuestra hermana Auri García, Dios le bendiga, hermano, le saluda Aura Patiño. Dios le bendiga, mi hermana. Que el Señor le bendiga también. Fue parte de la membresía de Candelero Alumbrando. Bueno, no sé si es mi misma hermana, pero según Aura Patiño, me recuerdo de ella. Me recuerdo de muchos hermanos de Candelero Alumbrando. Muchos ya viajaron ante la presencia del Señor. Y como ya son más de 20 años, más de 20 años. Sí, mi hermano, dice mi hermana Auri García, sí. Entonces sí, estoy bien. Sí, y como 30 años más o menos que estuvimos pastoreando Candelero Alumbrando y pues a estas alturas ya Candelero ya ha cambiado, ha sufrido una transformación. Porque muchos han viajado ante la presencia, por lo menos los que estuvieron conmigo hace como 30 años, han viajado ya ante la presencia del Señor, y ya muchos de los que estaban con nosotros, ya son poquitos los que quedaron en Candelero Alumbrando, y esos poquitos todavía me recuerdan muchos, y yo los recuerdo también. Y así es que qué bueno que estén nuestras hermanas Auri García y nuestra hermana Yarida conectados. También hay otra hermana que se conecta hoy en la mañana, no la he visto, que siempre se ha conectado desde un principio de estos devocionales. Pero bendiciones sobre todos. Que el Señor bendiga su presencia en esta hora.
Oremos, mis amados hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Son estudios que vienen directo de tu misma palabra. Hay momentos en que tu misma palabra nos exhorta a examinarnos cómo estamos en nuestras vidas. Pero sabemos, Señor, que si estas exhortaciones vienen de tu misma palabra, debemos de aceptarlo, debemos de atesorarlo, debemos de dejar que tu palabra nos toque el corazón y que nos haga caminar, que nos haga viajar sobre esta tierra mientras tengamos vida, en un viaje placentero, en un viaje de primera clase, Padre bendito. Ayúdanos a caminar, a viajar sobre esta tierra, caminando en disciplina, caminando en orden, caminando en una forma donde podamos hoy y siempre complacer a nuestro Dios, complacer a nuestro Salvador, complacer al Espíritu Santo, quien está con nosotros, caminando sobre esta tierra. El Espíritu Santo está viajando con nosotros sobre esta tierra. Así es que ayúdanos a complacer también al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos llene, que nos mantenga llenos espiritualmente. Ayúdanos a mantener siempre durante este viaje esa llenura del Espíritu Santo. Padre bendito, gracias. Gracias, Padre, por estas 3 personas divinas que están a nuestro favor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que estas 3 personas divinas hagan de nuestro viaje placentero y que cada uno de nosotros vivamos conforme al Espíritu. Padre bendito, bendice a cada uno de tus hijos y que al final de este día podamos decir gracias por tus múltiples bendiciones. Bendito Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Y si Dios quiere, estaremos el día de mañana a partir de las 7 en punto AM. Los espero y entramos directo al primer punto de nuestra nueva serie, Apartados para Jesús. Que el Señor les bendiga y adelante con Cristo Jesús. Mi hermana Mildred escribe un último mensaje. Ánimo, hermano pastor. Gloria al Señor por su vida. Gracias, mi hermana. Hermano Edgar Uyú también nos está viendo desde los Estados Unidos. Dios le bendiga a mi hermana o mi hermano Edgar Uyú. También está viéndonos nuestra hermana Eva de Paz. Lo está viendo. Gracias, mi hermano. Mi hermana, ella es miembro de la iglesia Lo de Mejía. Así es que Dios les bendiga a todos y continuemos con la paz de Dios en nuestro corazón y adelante con Cristo Jesús. Que el Señor